a ver Hechos capítulo 20 y ya transcurrieron 2 años. Estamos llegando casi al tercer año de que Pablo, vamos a llegar casi al tercer año de que Pablo comenzó su viaje. Y ahora Pablo lo que está buscando, lo que él está preparando es el continuar en las otras ciudades. Así es que vamos a retomar rápidamente. En el versículo 1 nos va a ayudar a recordar qué fue lo que sucedió. ¿De acuerdo? Lean conmigo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo hecho lo siguiente, iglesia, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y también de exhortarles, fíjense cómo con abundancia de palabras llegó a Grecia. ¿Me pones el mapa? Miren, entonces está diciendo que en Éfeso, ya que se calmó el argüende, ya que se calmó el asunto, Pablo junta a los hermanos y los exhorta y les da un buen abrazo y se despide de ellos. Y se fue a la región de Macedonia. ¿De acuerdo? Estamos aquí en Éfeso. Entonces Pablo va a empezar a viajar otra vez al rumbo de Macedonia, a esta región, para continuar su viaje. Como quedamos, de Éfeso viajará a Esmirna, Pérgamo, Troas, Filipos, etcétera. Avanzará. Va a seguir avanzando. Y dice que tomó la decisión, bueno, ahorita lo vamos a ver en el versículo 4, en el versículo 3 y 4, pero dice que después de recorrer aquellas regiones y también exhortarlos con abundancia de palabras, llega a la región de Atenas, llega a la región de Grecia. Entonces, él está trabajando fuertemente en el área de Asia, de ahí sube para Macedonia y de ahí continúa al área de Grecia. Estamos viendo su viaje, ¿de acuerdo? Bien, versículo 3, por favor. Ahora, lo que nos está diciendo, en otras palabras, ¿recuerdan qué ciudades importantes están en Grecia? Ponme el mapa otra vez, por favor. Están estas ciudades muy importantes. Las ciudades de Atenas y de Corinto, en la región de Acaya. Es decir, Pablo visitó Corinto. Ahora, recuerden que Pablo acababa de mandar una carta, lo que es la primera carta a los corintios. En esa carta donde les habla de los dones espirituales. Esa carta donde le pide a la iglesia que aprenda a administrar los dones espirituales. Pero también es la carta donde él les muestra un mayor camino. Pablo les dice, yo les muestro un mejor camino. ¿Cuál es este? Corintios 13. La preeminencia del amor. Qué bueno que hablas en lenguas. Qué bueno que tiemblas. Se vale. Qué bueno que das vueltas. También se vale. Qué bueno que profetizas a diestra y siniestra. Se vale. Pero hay un camino mejor. Y esto es el amor. Y él les dice, les está diciendo a los corintios, déjenme les digo una cosa. Las profecías acabarán, la ciencia cesará, pero el amor va a permanecer. Conviértanse en una iglesia que ama. Y ellos yo creo que están todavía estudiando la carta de Pablo, estudiando lo que está diciendo. Y bueno, agarraron al pobre hermanito y órale, váyase de aquí porque usted está en desorden y no quiere acatar las instrucciones. Si usted es un cristiano, deje de vivir con su madrastra, deje de estar pecando de esa manera y póngase en línea con el Señor. Así que como no quiere, nos apartamos de él. Ellos están poniendo en práctica lo que Pablo les dijo y en eso les cae el hermano Pablo. Qué bueno es que te encuentren haciendo lo que te dijeron que hagas. Qué bueno es que pueda encontrar a la iglesia haciendo su labor. Qué bueno es que pueda encontrar una iglesia adorando a Dios, aprendiendo la palabra y sobre todo viviéndola. Amén. Si no, qué desilusionante, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, una vez que se divorciaron mis padres,
ella tenía que encargarnos con gente, contratarla pagarle para que nos cuide a tres, porque ella tenía que estar viajando. Ella cantaba en Palenque sin quién sabe qué tanto rollo. Entonces nos escribía y decía, ya voy a ir pronto para allá y ya voy a estar con ustedes. A veces se aventaba hasta 3, 4 meses. Yo tendría, no sé, 9 años, 10 años, no lo sé, no me acuerdo. Lo bueno es que no tengo muy buena memoria. El caso es de que mi mamá emocionada por venir y nosotros asustados. ¿Y qué le vamos a decir de la lámpara que quebramos? ¿Y qué le vamos a decir de las cortinas que le quemamos? Y no, hombre, ahí teníamos, no hallábamos ni cómo querer ocultar. Y bueno, cuando venía, pues se le apagaba pronto el entusiasmo, se lo apagábamos. Y es de entender. Pablo llega a Corinto y encuentra una iglesia que está empezando a operar en lo que él les está escribiendo. Llega al área de Corinto y también obviamente al área de Atenas. Versículo 3, vamos a leerlo y van a encontrar esto. Dice, después de haber estado allí 3 meses, ¿en dónde? En Grecia, en Corinto, en esa región, le invirtió otros 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Miren, Pablo estuvo 3 meses y los judíos, recuerden, no olvidaban, ¿verdad? Ya lo traían ahí en la mira. Entonces, de alguna manera los judíos se enteran que Pablo se va a embarcar y le prepararon un 4, como decimos ahí, ¿no? Le prepararon ahí una trampa, algo le querían hacer, nada bueno. Entonces Pablo dice que tomando en cuenta las acechanzas, decide irse y volver por Macedonia. ¿Me pones otra vez el mapa, por favor? Y miren, este punto es importante, iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos va a recordar una cosa. Vamos a tener 1000 problemas, vamos a tener 1000 broncas, 1000 adversidades, pero Dios está al tanto de todas ellas. Dios no las desconoce. Este era el plan. El plan era que Pablo en Corinto iba a embarcar. Lo más probable era que iba a regresarse. Pero al respirar las amenazas de los judíos, ¿qué hace? Se va por otra ruta. ¿Y hacia dónde parte? Según el texto, vuelve por Macedonia, es decir, por la región arriba de Grecia, para empezar otra vez a visitar las ciudades, porque él empieza a tener una espinita en su corazón. Él empieza a tener un sentir en su corazón que no fue muy ligero, muy aventado en hacerlo luego, pero que tampoco lo despreció. Y ahorita vamos a ver cuál es. Versículo 4. Y lo acompañaron hasta Asia. Estas personas lo acompañaron. Fíjense, Sópater de Berea. Fíjense en las ciudades, pongan un poquito de atención. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. ¿Recuerdan a los hermanos de Berea que dice que eran más estudiados y ellos eran más listos y agarraron? A ver. Tú predicaste todo esto y estaban escribiendo todo. Vamos a ir a ver si es cierto que lo que dijiste está correcto. Entonces, esos hombres de Berea, también de Tesalónica y también Gallo, ¿de dónde? De Derbe. Miren el equipo que se arma. También estaba Timoteo. Y de Asia estaban Tíquico y Trófimo. Él tenía este equipo, hermanos, de misioneros que estaban aprendiendo el apostolado, estaban aprendiendo la obra misionera. Pero a mí me llama mucho la atención porque vemos un equipo multicultural. Y miren, Dios es bueno y nos permite a nosotros también poder, sobre todo aquí en los Estados Unidos, poder trabajar de una manera multicultural. No es fácil, pero no es imposible y es muy padre, es muy bueno, ¿verdad? Alfonso es de Colombia, Venezuela, Carmen de México, mexicanita, Francis de Honduras. ¿A quién más tengo? Martín y Cristal, también de México. Kevin de Guatemala. Ceci de Honduras. ¿Quién más por ahí? Beverly de Gringolandia.
No, me refiero al liderazgo, me refiero al liderazgo. No, pues tenemos de un montón de lados. Pero lo que concierne al liderazgo es un trabajo multicultural y esto nos ayuda. Y Pablo tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo donde puede hacer una obra muy, muy buena. Reconozcamos y veamos la necesidad muchas veces de trabajar de manera multicultural. Hay gente que no le gusta, ay no, yo con ellos no, ellos son muy así, ellos son muy asá. En él no se vale. Hoy me hicieron una pregunta, ¿qué tal X persona, no? Y yo le digo, la respuesta fue, no, lo que pasa es que yo entiendo a esta persona, pues porque hay diferencia de cultura, hay estas cosas. Y la respuesta que se me dio es, no, 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 no. La cultura no tiene nada que ver cuando uno es cristiano y cuando uno obedece a la palabra. Uy, ya me pongo en paz. Entonces, es bien importante que a pesar de que el Señor nos rodea de gente en diferentes culturas, vamos a llegar al mismo punto. A practicar una fe, a practicar una creencia, a practicar un estilo de vida conforme a la palabra. Y estos hombres tan diversos estaban viviendo en comunión. ¿Recuerdan lo que sucedió en Babel? ¿Recuerdan cómo descendió el Espíritu de Dios? ¿Y qué hizo? Y confundió y dio lenguas a los hombres con un propósito, con el propósito de dividirlos. Por eso el Espíritu de Dios vuelve a descender, ahora no en Babel, desciende en Jerusalén, no en el tiempo de Nimrod, ahora desciende en el tiempo de Pentecostés. Y miren, iglesia, vuelve a dar lenguas, pero ahora no para dividirlos, ahora para juntarlos, ahora para unificar la iglesia. Y por eso es que este equipo tan diverso está pudiendo trabajar juntos. Amén. Vayan conmigo rápidamente al versículo 5 y menciona el título ahí que Pablo ahora va a estar en Troas. ¿Ok? Bien, ¿listos? Dice, estos habiéndose adelantado, fíjense lo que está diciendo, nos esperaron. Ahí está el nos esperaron. ¿En dónde? En Troas. Y nosotros, versículo 6, ahora él nosotros también, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermanos, este equipo multicultural no solamente tiene los elementos que acabamos de ver, tiene un elemento más. Y este elemento es el doctor Lucas. Lucas también está viajando con ellos. Lucas, un hombre de ascendencia turca. Hasta un turco tienen por ahí. Y dice que están ellos, en el versículo 5, que se adelantaron. El equipo que acabamos de mencionar, se adelantaron. Y lo que hizo Lucas y otro pequeño grupo en el versículo 6, dice que esperaron a que pasaran los panes sin levadura y entonces navegaron de Filipos y tardaron 5 días en reunirse con ellos en Troas. Esa distancia que hicieron en 5 días, ¿sabe cuánto se hace en la actualidad? En 5 horas. Pero no le sacaban al trabajo. Dice, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mire, Colosenses en el capítulo 1, versículo 6, dice que la palabra de Dios estaba creciendo y que daba fruto en todo el mundo. Obviamente la Biblia y sobre todo Hechos es solamente una parte muy resumida de la obra tan inmensa que se hizo. A veces nosotros estar aquí tan encerraditos, se nos olvida que hay una obra grandísima que en todo el mundo se está desarrollando. Los domingos, cuando terminamos el culto, que nos vamos a comer algo, yo veo que Iglesia Casa de Oración fulana está transmitiendo y yo veo la hora y digo, pues ya se acabó el culto, ¿no? Pero yo quiero que imagines el mundo y está girando y en lo que empieza el culto aquí,
Ya acabó el culto en Europa. Y en lo que acá acabamos el culto, empieza la región de Texas, esa región, a tener reuniones. Y en lo que nosotros nos estamos preparando para irnos a Miami, ya empezó y no cesan. ¿Sabes que esa es una de las maneras en la que se cumple la palabra, que no cesaban de día y de noche de alabar al Señor? Tú estás bien dormido, pero al otro lado del mundo hay gente cantándole al Señor. ¿Puedes imaginar eso? Nos está diciendo aquí que ellos, en la escritura que les mencioné en Colosenses capítulo 1, que la palabra del Señor recorrió, invadió todo el mundo conocido. Sí, ahorita hay generaciones que no conocen al Señor, hay países, hay regiones que no entra la palabra, pero prácticamente el Evangelio ha recorrido a todo el mundo. Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nuestros hijos, qué es lo que va a pasar con el Evangelio en esas futuras generaciones. Pero en ese día, en ese entonces, no solamente era un trabajo de Pedro y de Pablo, habían muchísimos hombres y mujeres de Dios compartiendo la palabra. Venga conmigo al capítulo, al versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren, aquí hay varios puntos que me gustaría que toquemos, solamente para remachar nuestra fe y nuestras convicciones. Si notan, está diciendo el primer día de la semana. ¿Cuándo era el primer día de la semana? El día domingo. Dice que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para hacer una cosa. ¿Para qué? Partir el pan. Era en día domingo cuando se reunían y estaban preparándose para celebrar la Santa Cena. Y dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, había otra cosa. Pablo les enseñaba. Hay gente que viene a querer, a imponer legalismo y situaciones. Y nos estaba platicando, mi esposa me decía que escuchaba una predicación del pastor Chuy, y que en esa predicación él mencionaba acerca de una persona que le decía: te voy a convencer por qué debes de reunirte los sábados y no los domingos, ¿verdad? Y ahí me platicaba la anécdota tan chusco, tan chistoso, cómo hay gente que, es lo que les digo, tienen una mentalidad que quieren adoptar de judaísmo y todo ese rollo, pero la palabra es bien clara. Ahora, yo quiero que noten algo. El día de reposo sí es el sábado, pero es en la primera etapa de la creación. Es decir, en la primer creación, Dios estableció el sábado como día de reposo. Pero si ustedes recuerdan, Cristo vino a crear todo nuevo, comenzando con la iglesia, comenzando con un pueblo nuevo. Y si ustedes le ponen atención, van a encontrar que la iglesia se reunía en el día domingo. De hecho, hay otras citas que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, dijo Pablo, les escribió precisamente a la iglesia en Corinto: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Fíjense, escuchen el texto. Ponga aparte algo según haya prosperado, y guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Qué tenían que hacer? Colectar las ofrendas que traían. Recuerden que Pablo envía la carta. Ahora síganme en esto. Pablo envía la carta con Timoteo, y después Pablo va. ¿A qué creen que fue Pablo? Sí, lo acabo de leer. Fue a visitar la congregación y también fue a recoger el dinero. ¿El dinero para quién? ¿Saben para quién? Para la iglesia que está en Jerusalén. Ahora, no le pierdan esto que acabo de mencionar, ¿ok? Pónganle un punto ahí, porque es vital el que entendamos que Pablo va a recoger una ofrenda en Corinto y la va a transportar personalmente a Jerusalén. No le pierdan el hilo,
por lo que viene en los siguientes capítulos. Pero ahorita nos vamos a concentrar en que Pablo les da una instrucción. Cada primer día de la semana recojan la ofrenda, para que cuando yo llegue no anden haciendo colectas de que, a ver, hermanos, vamos a enviar una ofrenda a última hora. No, ¿por qué? Porque había una necesidad en Jerusalén que la vamos a poder observar más adelante. Antes de entrar al versículo 8, dice que también les enseñaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba compartiendo la palabra, estaba predicando la palabra. ¿En qué día? En día domingo. Así es que no vengan a decirnos que lo celebraban. Claro que Pablo se metía a las sinagogas todos los sábados para llevar el evangelio a los judíos. Pero a la iglesia gentil, a la iglesia que no era judía, la instruyó para que se reunieran los días domingo. Versículo 8, por favor. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto. Recuerden que el día domingo se pone a celebrar la Santa Cena y a preparar un culto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué tan largo? Ahorita van a ver. Vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo, desde el tercer piso, y fue levantado muerto. Ese Pablo ya se echó a su primer muertito. Dice que disertaba, estaba enseñando, le estaba compartiendo y se tardaba. Ahora, ¿qué tanto se tardó? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo lo siguiente: no se alarmen porque está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven como vivo y fueron grandemente consolados. Esa fue una mega predicación. Les voy a decir por qué. Porque para ellos el día domingo comienza el sábado en la tarde. Entonces ellos empezaron a reunirse como a las 7 de la noche. Trajeron las cosas, prepararon todo. Ya tenemos para la Santa Cena, para comer juntos, compartir. Muy bien, estamos todos listos. Préndanme todas las lámparas, ¿verdad? Porque vamos a pasarla bien y esto va para largo. Entonces Pablo empieza a compartir. Está dando la introducción. Y este chamaco, como muchos, va y se trepa en la ventana. ¿Qué tiene que hacer en la ventana? ¿Verdad? Que no se pone en paz y se sienta en un lugar para que pueda cabecear, además en el barandal para que se pueda recargar. Pero está ahí arriba trepado desde el tercer piso y desde allá bajan. Entonces parecía que esa celebración se iba a convertir en un caos, en una calamidad. Dice la escritura que Pablo baja y nos manifiesta la Biblia el milagro. Recuerden una cosa, recuerden que ahí están operando los dones del apostolado. Así como Pedro levantó a esta jovencita, Pablo levanta a este joven y le dice: ¿estás bien? Yo imagino que sí, obviamente sí resucitó, pero estaba medio más para allá que para acá, ¿no? ¿Estás bien, verdad? Bueno, nos vamos a ir a cenar. Entonces dije, pues ya se perdió la cena, pónganlo por allá. Y dice que van y comparten el pan y después se pone a predicar desde que partieron el pan hasta el amanecer. ¿Por qué Pablo se está poniendo a hacer eso? Hay una razón muy importante. Volvamos a ver el versículo 12. Y dice: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, hablando Lucas y el equipo, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, es decir, él que se quería ir por tierra. Después de que resucitaron y de que se acabó el culto, eso fue una vigilia.
y fue un congreso, fue un seminario, pero extensivo, así bien fuerte, ¿no? Y de allí Pablo da la instrucción: ustedes váyanse por barco y yo me voy por tierra. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, es decir, tomando el barco, vinimos a Mitilene. Versículo 15. Y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. No eran viajes fáciles, no eran sencillos. Ponme el mapa, por favor. Chequen conmigo, por favor. Miren, dice que Pablo se fue por el área de la tierra y llegaron a Asón. ¿Se ubican a Asón? Ok. Dice ahí que cuando llegaron, se reunió con ellos en Asón, tomándole a bordo, vinieron a Mitilene. Ok. Sigan la línea. Y después a Quíos, y después a Samos, y después a Mileto. Era un viaje un poquito pesadito. Dice: por esto, esta es la razón, y es lo que yo quiero que tomen en cuenta. ¿Qué va cargando Pablo, iglesia? ¿La qué? Y una fuerte ofrenda. ¿De acuerdo? Y miren, y dice versículo 17, por favor. 16, ponme por favor. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo hasta Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Hace todo el recorrido y yo me imagino que la gente pues quiere hablar con él, quiere verlo, quiere tener convivencia. Pero Pablo tenía una meta, y era poder llegar a Jerusalén en el día del Pentecostés, pero no quería dejar de pasar por Éfeso. Él tenía una misión muy importante en Éfeso. Versículo 17. Y miren lo que sucede. Llegando a Mileto, de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18. Y cuando vinieron a él, escuchen esto. Y creo que esta es una de las partes más importantes que vamos a escuchar de Hechos de los Apóstoles. Pónganle su atención en los minutos que nos quedan. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Hermanos, qué triste es que la iglesia no sepa cómo se comportan sus pastores. Qué triste es que los pastores de hoy no entiendan que somos figuras públicas, no artistas, pero que somos gente que estamos expuestos al público, que estamos expuestos a que las personas con cierta medida invadan la vida de los ministros, y que somos gente observable. Miren las palabras de Pablo: ustedes saben cómo me he comportado. Yo no sé de qué iglesia vengas, no me interesa. La pregunta es: ¿pudiste saber, pudiste enterarte cómo se comportaban tus pastores? Y nunca hago esto, pero hoy sí quiero dirigirme a los hermanos que nos están mirando de otras iglesias, de otras congregaciones. ¿Sabrán ellos cómo es la vida de sus pastores? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo son detrás de esa puerta? Porque eso es algo que ha lastimado demasiado a la iglesia. Bastante la ha lastimado a la iglesia. Recibí un pequeño texto de una hermanita que me dice: gracias a Dios acabo de recibir mi residencia, gracias a Dios mi hija se acaba de casar, gracias a Dios estamos muy bien. Una hermana que fue esposa de pastor
esposa de pastor, que está saliendo apenas de una travesía, la pobre, donde se entera que su esposo, el pastor, quería abusar de una de las hijas de uno de sus líderes, cuando también había querido abusar de su propia hija. Era un cochinero. ¿Y qué hacen? Ocultan las cosas. Pablo está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que yo entré. Yo no sé si ustedes tengan preguntas acerca de nuestra persona. No tengan temor, háganlas con respeto. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a nosotros, pueden venir. Pueden pedir referencias. Pueden pedir referencias al Ministerio Casa de Oración en México. No hay nada oculto. Y esto es bueno, esto es sano. ¿Por qué? Porque Pablo claramente les dijo en una de las epístolas, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. No creemos en un pastorado donde no me vean, además voy a poner una cortina cada que prediquen. No pongan su mirada en mí, ponla en Cristo. No, señores. Como padres tienen que ser ejemplo de sus hijos. Como pastores tenemos que ser ejemplo de la iglesia. Y Pablo está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo. Versículo 19, ¿cómo se ha comportado? Miren cómo lo ha hecho, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Era fácil su ministerio? No. ¿Era un ministerio próspero? Bueno, prosperaba el ministerio, pero no prosperaba en el sentido en que ahora queremos que prospere. No era así. Ustedes no ven a Pablo tomándose una foto y que atrás de él esté su jet, ¿verdad? Y miren mi jet privado y para la gloria de Dios. No, señores, no nos equivoquemos. Pablo está mostrando y diciendo, señores, con lágrimas. ¿Cuántas veces no tuve que entrar y antes de entrar secarme las lágrimas, quitarme el dolor que tenía de ver cómo los judíos querían apedrearme, cómo me criticaron, cómo me levantaron falsos, y tuve que presentarme con ustedes a predicarles el evangelio? No era fácil lo que estaba haciendo Pablo. Y ahora pastores escriben, señores, dejo el ministerio porque mi mujer ya está cansada. Dejo el ministerio porque ya no aguanto la presión. Dejo el ministerio porque se me está cayendo el cabello, ¿verdad? De tanto. No. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que sean fieles, pero también idóneos. Continuamos, porque se me acaba el tiempo. Versículo 19 una vez más. He estado sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. ¿Qué hacía Pablo? No rehuía dos cosas: anunciar y enseñar. Hemos tenido temas aquí nosotros. El domingo para mí fue bien complicado. No fue fácil tener que balancear el asunto y ponerlo en línea. Son temas que a mí no me gustaría. Yo mejor les prefiero predicar otra cosita más bonita, ¿verdad? Pero Pablo está siendo ejemplo para todos nosotros y nos está mostrando que se anuncia y que se enseña. ¿Cómo? Públicamente y si es necesario por las casas. Gracias a Dios por los teléfonos, ¿verdad? Porque ahora podemos estar platicando por teléfono y ustedes pueden estar haciendo alguna actividad platicando con un servidor y yo también puedo hacerlo. Y podemos hacer 2, 3 cosas simultáneamente. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero mira lo que Pablo continúa diciendo. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no trajo un evangelio light. A mí me gustaría predicarles que Dios los ama, que amor y paz con Dios y que Dios es amor. Pero Dios es mucho más que amor. No hemos visto que Dios es luz, ¿verdad que no? No hemos visto que Dios es espíritu. Apenas vimos que número 1, Dios es
Y Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es fuego consumidor, y Dios es santo. Hay tanto que estudiar de eso. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, por eso les dije, que había una espinita en el corazón de Pablo, que algo empezaba a crecer, y esa espinita obviamente era la voz del Espíritu de Dios mostrándole esto: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le espera? Jubilarse. ¿Qué le espera? Una casa ahí junto a la intracosta con su botecito, y se está buscando una buena caña de pescar para decir: soy un pastor jubilado. ¿De dónde diantres sacamos que los pastores se jubilan? ¿De dónde sacamos ese rollo? Pablo está diciendo: estoy a punto de jubilarme. ¿Cómo me voy a jubilar? De esta manera, esperándome prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, escúchalo, con tal que, número uno, acabe mi carrera con gozo, y número dos, el ministerio que recibí del Señor. Voy a ponerle pausa. En una de las epístolas, Pablo va a repetir estas palabras: he acabado la carrera de la fe, he peleado la buena batalla, acabé mi ministerio. ¿Cómo llevo el ministerio? Peleando, porque se batalla, se pelea. El ministerio, ¿cómo se lleva? Peleando, no en contra de los hermanos, pero sí en contra de sus problemas, en contra a veces de su inmadurez, en contra del crecimiento que a veces no quieren crecer, en contra de tantas situaciones. Tengo que ahorita atender un caso porque no le he llamado por teléfono y pues están bien ofendidos. No es fácil, pero Pablo dice: he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? El ministerio. Es muy chido el ministerio de púlpito, ese sí. Es más, a lo mejor, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, tengo sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero por una parte, qué bueno fuera, ¿no? Llevar un ministerio, ser un pastor de púlpito. Buenas noches, yo predico, ahí nos vemos, ¿eh? ¿Dónde vive? ¿Quién sabe? ¿Qué hace? Mucho menos lo sabemos. No, Pablo nos está dando un buen ejemplo. Y dice que lo que él se está proponiendo es que acabe la carrera con gozo. ¿Cuántos pastores no nos encontramos en el camino? Yo quiero que imagines como Cristo lo dijo: yo soy el camino. Imagina a Cristo en forma de carretera, largo. ¿Tienes idea de cuántos hermanos te vas a encontrar a los lados del camino? Y entre ellos pastores frustrados, amargados, queriéndose regresar a su país, o queriendo aventar la toalla, o queriéndose regresar a la construcción, o qué sé yo, a lo que estaban haciendo, porque están todos frustrados. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Pablo nos enseñó hace 2000 años. Que la carrera se acaba con gozo. Así es como se debe de acabar la carrera. Prosperados, ricos, con mansiones, no necesariamente. Pero lo que sí es necesario es que se acabe con gozo. Versículo 20, ¿qué? 25, ya me perdí. No, con gozo, 24, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por eso Pablo quería llegar a Éfeso. Ahora, no llamó a la iglesia. Espero que hayas puesto atención. Él mandó llamar a los ancianos, mandó llamar a los pastores. Es una reunión privada. Y estas palabras se las está dando a los pastores. Y les está diciendo: pastores, no van a volver a ver mi rostro. Imagínense que yo les diga: hermanos, ese es el último miércoles para mí,
no van a volver a ver mi rostro. La otra vez mi esposa me llamó la atención, porque yo dije, hermanos, pues Martín y Cristal ya no van a estar con nosotros. Y se sacaron de onda. ¿Por qué? Porque van a estar allá con los niños. Y me dijo, no, porque hiciste pensar a la gente que así van de la iglesia. No, no, no. No se van todavía, ¿verdad? Aguantan vara, ¿verdad que sí? Eso. Son mis gallos. Bien. Versículo 26. Por tanto, les protesto en el día de hoy. Fíjense, les está protestando. Les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 27. Porque no he rehuido anunciarles todo. Digan conmigo, todo el consejo de Dios. Dice, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Hay iglesias que la iglesia, por ser compuesta de hombres y también dotada de ministerios, tiene la tendencia a cargarse. Es decir, hay iglesias que son muy buenas en alabanza. ¿Y qué es para ellos el culto? Alabanza. Hay hermanos que les gusta la profecía. ¿Y en qué se convierte la iglesia? Profecía, 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 profecía. A otros les gusta echar fuera demonios. ¿Y qué hacen de los cultos? Cultos de liberación, para todo, ¿verdad? Órale. Y se cargan. Tenemos que tener cuidado de nosotros, ser una congregación balanceada y aprender todo el consejo de Dios. Y te voy a decir una cosa, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y yo no puedo ocultarte esos aspectos de Dios. Necesitamos aprender todo el consejo de Dios. Necesitamos aprender el consejo de Dios como padres, aprender el consejo de Dios como hermanos, aprender el consejo de Dios como hijos, como todas las áreas que conllevan nuestra vida. Y Pablo les dice, no he rehuido, no le he sacado, no le he tenido miedo a anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Les ha gustado algunas veces que predico? Qué bueno. Algunas veces les ha molestado, se han sentido ofendidos, pues qué bueno también. Algunas veces se me han dormido, pues también, no importa, se los vieron a Pablo. Nada más no se me suban o recárguense, por favor. ¿Ok? Yo no tengo don de resucitar, ¿cómo dice mi hija? ¿De qué? Yo no tengo el don de resuvivir, ¿ok? Así es que por favor, cuidado, ¿eh? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una cosa. Yo voy a orar por ustedes y ustedes van a orar por mí. Y pídanle a Dios que me dé el coraje, que me dé el valor de predicarles todo el consejo de Dios. Y yo le voy a pedir a Dios que a ustedes les dé un corazón que no sea terco ni cabezón, que sea un corazón susceptible y que aguante vara para recibir todo el consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie, oren conmigo. Padre, te damos gracias por ponernos a un apóstol, pastor, misionero, a un siervo, que este sí es digno de llamarse siervo, y con un ejemplo, Señor, que nos arrasa. ¿Cuántas veces, Dios, no habíamos leído las cartas de Pablo? ¿Cuántas veces no hemos pronunciado sus dichos, sus proverbios, sus predicaciones, sus oraciones? Pero ¿cuántas veces nos habíamos detenido a mirar el ejemplo de Pablo? Dios, aquí en la tierra tenemos un dicho, y este es que las palabras convencen, pero que el ejemplo, que las acciones arrasan. Y mi Dios, vemos a este siervo tuyo y te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de estudiar Hechos de los Apóstoles, porque podemos ver cómo los hechos de Pablo arrasan con sus palabras. Yo te pido, Señor, dos cosas: que mis hermanos, que la iglesia que has puesto en nuestras manos tengan un corazón abierto a recibir todo el consejo, lo que les guste y lo que no les guste, que lo reciban, y que a mí me des la valentía, la unción, que me des el manto, que me des la sabiduría, la revelación para impartirles todo el consejo tuyo. Y no, Señor, ocultar aspectos
o doctrinas o enseñanzas que sean incómodas o que sean muy aburridas o que no vayan de acuerdo a nuestro estilo de vida. Ayúdanos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.